Bienvenidos, estimados estudiantes, a la aula virtual de la Institución Educativa Tecnológico Constructores. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el curso de Historia Universal para el aula Junior, la sesión 1. El tema que corresponde es sobre la hominización. La pregunta que gira en torno a este tema es: ¿cuánto tiempo hace que el hombre apareció sobre la faz del planeta Tierra? Muchos investigadores han sido los que han tratado de responder a esta pregunta. Por ello existen diferentes teorías que pueden explicar el origen del hombre. Estas teorías son dos. Una de ellas es la teoría creacionista, que menciona que la Tierra y cada uno de los seres que existen es producto de la creación de Dios, ¿no? Uno de los principales defensores fue Henry Madison, quien fundó la Sociedad de Investigaciones de la Creación. La siguiente teoría es la teoría científica o evolucionista, que actualmente es la que tiene vigencia, ¿no? Entre los puntos debatibles de esta teoría está el saltacionismo, el equilibrio puntuado, y que menciona que el hombre es producto del proceso evolutivo. Entre los principales cambios que tenemos, ¿no?, está los cambios en la dentición, es decir, en los dientes, la posición erecta permanente, el aumento de capacidad y complejidad del encéfalo. Solamente para aclarar un punto es que nos vamos a centrar en esta teoría científica o evolucionista, ¿ya? Solamente en esa. Bueno, ya habíamos visto los cambios principales que habíamos tenido en cuanto a la teoría evolucionista, ya que es el cambio de la dentición, posición erecta permanente, es decir, nuestra posición actual, y el aumento de capacidad y complejidad del encéfalo, es decir, del cerebro. La primera teoría es la teoría de Jean-Baptiste Monnet, el caballero más conocido como el caballero de Lamarck, que fue un científico francés que expuso su planteamiento en su obra Filosofía Zoológica en 1809. En esta teoría, lo que menciona el caballero de Lamarck es que animalitos así como el dibujito que vemos acá de la jirafa, antes tenían el cuello pequeño porque comían desde el suelo. Sin embargo, el hecho de que su comida ya no se encuentra en el suelo sino en las partes altas hizo que sus cuellos se estiren, y si se encontraba más alta, más estirado se encontraba su cuello. Es decir, que una vez originado el proceso de despojos de animales y vegetales en circunstancias propicias, la misma vida hace progresar a estos organismos hasta las formas específicas, ¿ya?, o superiores. ¿Qué quiere decir? Que el uso frecuente de un órgano lo desarrolla y favorece su crecimiento. El desuso de un órgano lo debilita y lo lleva a su desaparición. Es igual en el hombre. Anteriormente el pulgar en la mano, el pulgar estaba pegado al dedo índice, pero por el hecho de coger las cosas se hizo necesario de que el pulgar se separe del dedo índice y así poder coger mejor las cosas. La siguiente teoría es de Charles Robert Darwin Wickham. Como vemos en la imagen, Charles Darwin plantea que el hombre desciende del mono, ya sale del mono, es nuestro antepasado, considerado el padre de la teoría de la evolución, ya que en el año 1859 publicó su obra El origen de las especies, ¿ya? En dicho libro explica que el reino de la naturaleza existe una constante lucha por la supervivencia, es decir, que el hombre tenía que enfrentarse al mamut, tenía que enfrentarse a las jirafas, entre otros animales, para poder sobrevivir. Pero ¿quién sobrevivía? Pues el más apto, ¿no? El hombre, como en ese entonces era el ser más inteligente de entre todas las demás especies, era quien ha podido sobrevivir, ¿ya? La siguiente teoría es la teoría sintética o neodarwinismo, que se da en 1830 y 1840. Entre los representantes tenemos a Theodosius, a Ernest Mayr, a Grigor, a Simpson y a Julian Sorel. ¿Qué plantea esta teoría? Que dice que las mutaciones constituyen el origen de la variabilidad. ¿Qué quiere decir la mutación? El cambio genético de una estructura del cuerpo o del sujeto hacia otra, pero este cambio o esta mutación que se da no se debe a algo que bueno, pues se le ocurra así, no espontáneamente, sino que esto se debe porque el mismo ambiente donde se desarrolla el sujeto le condiciona para que pueda mutar, ¿no? Tenemos el ejemplo del caballito, el caballito peruano, el caballito de paso. Esos caballitos que bailan en la marinera son netamente peruanos, ¿ya? Es decir, que el caballo traído por los europeos, ¿no?, a América, ¿no?, han desarrollado ciertas capacidades de poder caminar así, ¿no?, como se ve en la actualidad.
Después tenemos la teoría actual procedente de la biología molecular, que es la teoría neutralista planteada en 1960 por el japonés Moto Kimura, ¿no? Moto Kimura plantea que la gran mayoría de los cambios evolutivos a nivel molecular son causados por la deriva genética en los mutantes selectivos neutros. Quiere decir que esto ya no se da pues ni por el ambiente, ni tampoco por el mono, ni tampoco por el uso o desuso de ciertas características del sujeto, no, sino que dice que las mutaciones se deben a las cuestiones ya más moleculares del sujeto. No tiene nada que ver el ambiente ni nada de esas cosas, sino el sujeto empieza a mutar de manera interna, la biología molecular. Y de esta teoría se plantea otra, que es la teoría actual procedente de la paleontología, que es la del equilibrio puntuado, que es defendida por los norteamericanos Stephen Gould y Niels Ekdregger. Manifiestan que el ritmo de la evolución no es continuo, que va a haber alguna variabilidad en algún momento, ¿ya? Ejemplo acá de las maripositas vemos, ¿no? Que es una mariposita de alitas amarillas, pero acá hay con puntitos negros, acá con unos colorcitos rojos, y de estos a la vez van a seguir cambiando, así, ¿ya? El equilibrio puntual hasta llegar a una especie que pueda adaptarse y sobrevivir al ambiente. Bueno, tenemos también el proceso de hominización, ¿ya? Existen algunos factores que condicionaron al proceso de hominización. La posición erguida, que es el hecho de caminar recto, el hecho de caminar bípedo, es decir, de dos patas, ya no apoyarnos sobre las manos, y el dedo pulgar opuesto. El dedo pulgar opuesto es el pulgar que se separa del dedo índice, ya lo habíamos mencionado. La capacidad de fabricar herramientas y utensilios, y también el aumento progresivo de la capacidad craneana, es decir, del cerebro. El proceso de evolución o el proceso de nuestra evolución se da de la siguiente manera. El primero es el Purgatorius, que era un pequeño mamífero que, como otros tantos, sobrevivió a la gran extinción de especies, entre ellas los dinosaurios, ¿ya? Después tenemos los prehomínidos, que está acá, esta imagen de acá, que antes de la aparición del hombre, incluso antes de los homínidos, existieron seres que evolucionaban en un camino distinto al de los monos, son los prehomínidos, ¿ya? Después tenemos a los Australopithecus, se conoce con el nombre genérico de Australopithecus a una serie de homínidos de aspecto simiesco que habitaron en el continente africano hacia fines de la era terciaria, en la etapa de Cenozoica, ¿ya? Estos vivieron en el África. El Australopithecus se divide en dos, el Australopithecus africanus y el afarensis. El africanus, que es de color azulito celestito, que está acá, fue descubierto por Raymond Darr en 1925 en Tau. Eran los restos de un niño cuyo cráneo mostraban evidencia de haber sido desgarrado por un águila. Se le conoce como el niño de Tau. Y el Australopithecus afarensis, que está acá abajo de color verde, en 1974 un paleontógrafo, Donald Johansson, encontró en Hadar, Etiopía, casi la mitad del esqueleto de un solo individuo. Se trataba de una hembra, ¿ya? de reducidas dimensiones. Por la forma de sus huesos dedujo que andaba erguida y por lo tanto era un homínido, bautizándola con el nombre de Lucy, Australopithecus afarensis. Posteriormente tenemos a los homínidos propiamente dichos, el Homo habilis, el hombre hábil, ¿no? El hombre hábil. Sus restos fósiles fueron hallados por Louis y Mary Lackey en la quebrada de Olduvai en Tanzania en 1969. Se le conoce como hombre habilis por su capacidad de realizar herramientas, ¿ya? De piedra, así como vemos en la imagen. Las evidencias fósiles indican al Homo habilis como el primer hombre propiamente dicho. Posteriormente encontramos al Homo ergaster. En Kobe, Fora, en Kenia, en África Oriental, se halló un cráneo cuyo cerebro se estima de 850 centímetros cúbicos, correspondiente a una especie conocida como el Homo ergaster. Acá como vemos, ya no, acá vemos al Homo ergaster. Se piensa que procede probablemente del Homo habilis y es básicamente la versión africana del Homo erectus, ¿ya? Posteriormente tenemos al Homo erectus, ya, ¿no? El hombre descubre el fuego. ¿Por qué se le dice erecto? Porque ya camina de manera erguida totalmente, ¿no? Así como vemos acá en dos patas. Los restos erguidos fueron hallados en Indonesia, Asia, por el anatomista holandés Eugene Dubois en 1887. Su importancia radica en su postura erguida que hace que su locomoción
sea totalmente bípeda. Se piensa que fue el primer hombre que abandonó el continente africano y su aporte principal fue el dominio y uso del fuego. Se abandonó el continente africano, se encontraron sus restos fósiles en Indonesia y China y posteriormente en Europa. Por eso vemos acá al Homo antecesor. El Homo antecesor es considerado acaso el primer hombre europeo. Pues veamos, ¿no? La antigüedad es de 800.000 años. Sus restos fósiles son hasta el momento los más antiguos encontrados en Europa y las evidencias fósiles indican que practicaban el canibalismo, ¿ya? Después tenemos el hombre de Neandertal. Por acá aparece por primera vez el Homo sapiens. Miren su imagen, ya no es tanto ya casi un simio, ¿no? Sino ya va pareciéndose más al hombre actual. En la antigüedad de 200.000 a 30.000 años, ¿no? Los restos se encontraron por primera vez en 1856 en el valle de Neander, Alemania. Es por eso que se le conoce como el hombre de Neandertal. Su organización social se agrupaban en hordas, lo que le permitía cazar de manera más organizada, ¿no? También grupos familiares que estaban organizados, ¿no? Justamente en torno a la caza, ¿ya? Los aportes culturales desarrollaron los primeros entierros humanos. Ya se han encontrado ya en esta etapa del Homo neandertal que se realizaron primeros entierros humanos, ya así como los cementerios actuales que se encuentran, ¿no? Se extinguieron hace aproximadamente 30.000 años y este hecho coincide con la presencia de una nueva especie en el continente europeo, el hombre moderno. Y justamente vamos a llegar a eso, pues, ¿no? A nuestro antecesor directo. Miren la imagen, ¿no? Ya cazaban, se organizaban, habían niños, ya no andaban tanto así dispersamente, ¿no? Y ya se vestían también. O sea, tenían la necesidad de tener una vestimenta para abrigarse del frío. Ya no tenían pelos, ¿no? Ya en todo el cuerpo, ¿no? Y ya se organizaban, ¿ya no? Su antigüedad es el hombre de Cro-Magnon, su antigüedad es de 100.000 a 20.000 años, de 10.000 a 28.000 años. La especie es del Homo sapiens sapiens, es decir, del hombre pensante, ¿no? Los restos hallados en 1868 en la región de Dordoña, Francia, por el paleontólogo francés Louis Lartec. Los aportes culturales, es el primero que desarrolla el arte. Las pinturas rupestres, esos dibujitos que vemos mayormente así, donde cazan, entre otras cosas, es el arte rupestre, ¿no? Y también la organización social que formaban clanes, es decir, grupos familiares. Se puede decir que nuestra especie, en su estado actual, tiene unos 100.000 años. Somos, por lo tanto, muy jóvenes, pero al mismo tiempo somos producto de la línea evolutiva más antigua, ¿no? Eso es todo por hoy, jóvenes. Espero que la clase le aporte mucho y nos vemos en una siguiente sesión. No olviden leer sus libros, tratar de resolverlos y también tener presente el constante lavado de las manos, ¿eh? Hasta luego.